Ezequiel capítulo 37, comenzando con el versículo 1. Así dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice, pues, como me fue mandado. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová del Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. De nuevo, hermanos, vamos en oración pidiéndole su ayuda esta mañana. Dios y Padre Celestial, Dios de las Escrituras, te invocamos esta mañana que tú vengas y que tú abres nuestras mentes y corazones para recibir la sagrada y eterna palabra del Señor. Ayuda a tu siervo a ser fiel en proclamar la santa palabra del Señor y que solamente hable la palabra del Señor. Ayúdanos todos en esta hora para que tú seas honrado y glorificado. Y te pedimos esto en el gran nombre del Señor Jesucristo. Amén. La famosa visión de Ezequiel, el valle de los huesos secos, le fue dada hace más de 2500 años para los exiliados en Babilonia, que se consideraban como muertos.
Y esta noción de muerte en el exilio constituye, hermanos, el telón de fondo que el que podemos entender mejor el pasaje de hoy. Dios lleva a Ezequiel a un valle y le muestra al profeta una masa de huesos expuestos. Eso lo vemos en Ezequiel versículo 1 al 2. Y los antiguos pueblos del cercano oriente veían cuerpos humanos no enterrados como un horror particular, por lo que el sentido transmitido por la imagen es el viejo pueblo del pacto de Dios como muerto y inmundo en su pecado. Y además el hecho de que Ezequiel solo ve huesos transmite el hecho de que la nación está realmente muerta. No va a ser capaz de volver a la vida. Estos no son cuerpos que solo han estado allí unos minutos, por lo que es posible que realmente no estén muertos, si eran unos minutos. No, estos cuerpos han estado allí, como dice el texto, mucho tiempo y se han descompuesto casi por completo. Solo Dios puede ayudarlos. Y el Señor promete que traerá estos cuerpos, la nación de Israel, de vuelta a la vida por medio del acto soberano. Y además dice que la proclamación de su palabra logrará la resurrección. Dios hace a Ezequiel que profetice sobre los huesos y en ese momento son restaurados a la vida y se les da el Espíritu Santo. Vemos en los versículos 7 al 14. Y el Señor está diciendo que restaurará a su pueblo por medio de la insensatez de la predicación. Como parte de esta restauración, hermanos, Israel y Judá se reunirán como una nación en la mano de Dios bajo David, a saber, el Mesías. Eso se puede leer después en los versículos 15 al 28. Cristo Jesús, hermanos, cumple la enseñanza del pasaje de hoy. La restauración fue fundamental para su ministerio. Y comenzó su obra en Galilea, el antiguo reino del norte de Israel, reuniéndose en los descendientes de ese reino junto con los descendientes de Judá en Judea. Y podemos leer eso en Mateo 4, 12 al 17. Y por último, decreta que el anuncio del evangelio apostólico es el medio de traer a los pecadores muertos de vuelta a la vida. Y hermanos, y con esto en mente, los antiguos predicadores en los días de los 3 grandes despertamientos vieron este pasaje como una ilustración de cada conversión, y especialmente las conversiones en el avivamiento. ¿Estaban equivocados al aplicar la profecía de esta manera? No. No lo estaban. Porque el apóstol Pablo dijo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Él también dijo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
Así la profecía de Ezequiel 37, hermanos, es una clara ilustración de las conversiones hoy en día por medio de la palabra y el Espíritu. Entonces veamos la visión del valle de huesos secos en Ezequiel 37 como una ilustración de cómo todas las personas, ya sean judías o gentiles, son convertidos hoy en día considerando varias observaciones que vamos a hacer de este pasaje. Primeramente, si están tomando notas, miremos aquí el valle de huesos secos. Miren de nuevo en sus Biblias al capítulo 37, versículos 1 al 2. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Hermanos, los huesos en el valle eran muchísimos, dice. Muchísimos. Y eran, ¿qué dice? Secos en gran manera. Esta es una ilustración, hermanos, una ilustración clara de la depravación total del hombre en su estado de muerte espiritual. No hay duda. Es una descripción de la muerte espiritual de cada hombre desde la caída de Adán en el huerto. Se nos dice en Romanos 5:19 lo siguiente: por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. También en Romanos 5:12 dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y también en Efesios el apóstol dice que estábamos, muertos en pecado. Efesios 2:5. Muertos en vuestros delitos y pecados. No dice el apóstol éramos enfermos, sino que muertos. Eso es la descripción de la condición del hombre natural antes de su conversión. Éramos muertos. Dios nos ha mostrado por la visión del valle de huesos secos la condición de todos los inconversos. En un sermón sobre los huesos secos, el gran misionero a China, William Burns, que vivió del 1815 hasta el 1868, dijo que las personas no convertidas no tienen salud ni vida, y están llenas de heridas y moretones y llagas putrefactos. Primero estamos muertos por nuestra relación con Adán, dijo él, nuestro padre según la carne, habiendo pecado en él, y por lo tanto venimos bajo la condición terrible del pacto roto de las obras. Y dijo Burns, y estamos sujetos a la ira y la maldición de Dios Todopoderoso. Continúa y dice: el pecado original o el pecado de nuestra naturaleza, por lo tanto, nos lleva a todos nosotros a la muerte. El espíritu de la vida se nos quita, y el progreso de la decadencia día y día se hace más grande con cada transgresión actual. Así que eres, dijo él, corrupto, y te acercas rápidamente a una última etapa de decadencia ilustrada por los huesos secos.
Ahora, en este estado de muerte, ya no eres santo, sino que conforme a las Escrituras estás en enemistad contra Dios. Romanos 8:7 nos dice. Qué extraño que estés en un estado de locura y pecado, que te rebeles contra Dios, contra el Dios que te ha creado, el Dios que te juzgará, el Dios que debe condenarte al infierno. Pero dijo Burns esto. Dijo él: ahora tales son todos ustedes, cada uno de ustedes. Esto es lo que el verdadero ministro de Cristo ve. Él te ve de pie al borde del infierno. Él ve que a menos que Dios estire su brazo omnipotente y salvador, debes caer en las llamas. El verdadero ministro, sabiendo y sintiendo esto, no puede descansar hasta que trata de hacerle consciente de tu peligro. Y te grita, tratando de alejarte del abismo del infierno, tratando de salvarte, a traerte a la casa de Cristo. Eso es la escena aquí. Y en segundo, podemos ver la llamada del predicador. El profeta dijo: la mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel 37:1. Esto se refiere a la llamada del profeta. Pero en un sentido real, hermanos, se aplica a la llamada de todo verdadero predicador. La mano de Jehová vino sobre mí. Eso es lo que todo verdadero predicador de Cristo siente. La mano de Jehová, dice en el versículo 1-2, de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio, dice, de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hermanos, eso es lo que Dios siempre hace cuando llama a un verdadero predicador para salvar almas. Dios los saca al mundo y le muestra que está lleno de huesos, muchísimos y secos en gran manera. Y el verdadero predicador ve que la gente está muerta, que su condición es desesperada, que no son solo ignorantes del evangelio, sino que son hombres muertos. Y que sus huesos permanecen solo para mostrar que son simplemente hombres. El predicador ve nada más un valle de huesos, desmembrados y en descomposición, y se lamenta sobre ellos. Y tiene por dentro dolor en su corazón y llora por las almas perdidas de los hombres. Entonces, hermanos, Dios le dice al predicador: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Esta es una pregunta que Dios pone en el corazón de todo predicador para ponerlo a prueba, para ver si es un buen predicador, si es fiel o un perezoso ignorante. Y para probar el predicador y ver si es bueno o no, Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Predicadores ignorantes e infieles dicen: creo que pueden vivir. Se criaron en un hogar cristiano. Fueron traídos a la iglesia desde niños. Levantaron la mano
y dijeron que querían ser salvos. ¿Han ido a la iglesia toda su vida? O por lo menos durante mucho tiempo. Por lo tanto, creo que pueden vivir. Pero un predicador que dice eso es infiel a Dios o es ignorante de la verdadera conversión. Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? El predicador fiel y prudente no dice esas cosas. En cambio, cuando Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Responde exactamente como lo hizo Ezequiel. ¿Cómo respondió? Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Señor Jehová, tú lo sabes. El buen predicador entiende que solo Dios conoce a los que Él ha elegido. Solo Dios sabe quién va a ser convertido. El predicador sabio sabe que solo Dios puede dar el aumento, que solo Dios puede traer un alma perdida a la salvación en Cristo. ¿Y qué podemos observar en tercer lugar? Podemos ver el mandamiento a predicar. A predicar. Miren otra vez el versículo 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oír palabra de Jehová. Es deber de todo pastor y predicador, hermanos, a predicar la palabra de Jehová. Predicar la palabra de Jehová. Pero el pastor sabio sabe que él está predicando a huesos secos, que no pueden y no irán lo que dice. Y esto es importante. No está predicando a huesos que tienen la habilidad, sino no pueden. Y no pueden oír lo que él dice. What? ¿Qué? A menudo he pensado que es lo mismo ir a un cementerio y predicar que venir aquí. Y predicar que venir aquí y hablarles a ustedes sabiendo que no pueden oír. ¿No es lo que estamos diciendo? Imagínate. Ves a alguien en un cementerio hablándole a los muertos que viven. Oír la palabra del Señor, que vivan. Diría uno, si viera un hombre haciendo eso, está pero trastornado. Loco. ¿No? Jesús dijo, hablando a aquellos que no podían recibirlo, entender o aceptarlo, dijo él y preguntó, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y qué le respondió Jesucristo? Le dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 8:43. Sé que es el estado de tus oídos mientras estés en un estado de pecado. Jesús dice, no podéis escuchar mi palabra.
Y si no puedes escucharlo a Él, de seguro no vas a ser capaz de escucharme a mí. Alguien puede preguntar, ¿por qué entonces nos predicas? ¿Por qué nos dices que vengamos a Cristo cuando tú sabes que no podemos hacerlo? Ni siquiera oír cómo hacerlo para salvación. Hermanos, un fiel predicador habla, ya sea que ustedes escuchen o ustedes dejen de escuchar. Ezequiel 3:11. ¿Por qué les hablo? Debido a que Dios me ha mandado hacerlo. Eso es por qué lo hacemos. Dios nos ha mandado que lo hacemos. Que como dije al comienzo, Él usa la insensatez de la predicación. Y dice en Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. ¿Por qué me has sido mandado a predicarles? Es que debo hacerlo. Veo el abismo, hermanos, y cada predicador ve el abismo del infierno en el que estás al punto de caer, las almas. Siento la necesidad de alertarte y alarmarte. Entonces predican sobre la muerte, predican sobre la eternidad, predican para el cielo y predico también para el infierno. El verdadero predicador entra en el púlpito y predica a huesos secos y muy a menudo lo hace sin ningún efecto. Pero yo sé que después de haber predicado la palabra de Jehová, de entonces Dios pueda que te habla diciendo, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Eso es mi esperanza. El Señor solamente nos llama a los predicadores para que seamos fieles. ¿Saben qué es lo que está pasando en la iglesia moderna hoy en día? Que los pastores no solamente son los portavoces de la palabra de Dios, pero ellos creen que son los que causan los resultados. Y eso no debe ser. Mi esperanza es en un Dios quien es omnipotente. Un Dios que llevará la palabra de Dios o la semilla que ha sido sembrada y que Él venga en poder de lo alto y que lo aplique al corazón. A donde yo no puedo entrar. Dios sí. Y lo único que nos llama a ser es ser fiel, obedecerle, proclamar, declarar esta verdad, que es verdad siempre, no importa si lo crees o no. Y en que tú no lo crees no lo hace que no es veraz. Esta es la palabra eterna de Dios. Amén. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y en cuarto lugar podemos observar el temblor de los huesos. Miran el versículo 7. Versículo 7. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, el profeta obedeció la orden de Dios, fue fiel. A pesar de
que parecía inútil predicarles a los huesos secos. Él fue fiel, obedeció la palabra del Señor. Pero de repente se nos dice que hubo un ruido y aquí un temblor entre los huesos secos. Hermanos, los pecadores perdidos comienzan a preocuparse. Entonces tienen ansiedad por su condición perdida. Entonces se alarman, se asustan, se llenan de terror. A menudo es tanto que no pueden contener las emociones del miedo. Algunos gritan y lloran amargadamente, gimiendo porque ellos mismos se sienten bajo el control de Satanás. Y de repente ven un gran pecado en sus corazones. Robert Murray M'Cheyne, en tales reuniones, dijo esto. Oigan lo que dijo. A menudo un terrible silencio sin aliento se impregnaba en la reunión. Está hablando de una experiencia que tuvo. Y cada oyente se inclinaba hacia adelante poniendo gran atención. Dice M'Cheyne, los hombres serios cubrían sus rostros a orar para que las flechas de Dios pudieran ser enviadas a casa con poder a los corazones de los pecadores. De nuevo, en tal momento, he escuchado una señal media suprimida saliendo de más de un corazón y he visto muchos bañados en lágrimas. He escuchado fuerte llanto en muchas partes de la iglesia, mientras que una profunda solemnidad vino de toda la audiencia. También he oído a individuos gritar en voz alta, como si hubieran sido atravesados por una flecha. En esos momentos yo he visto personas tan abrumadas que no podían caminar o ponerse de pie por ellos mismos. Yo humildemente expreso mi convicción de que es deber de todos los que buscan la salvación de las almas, y especialmente el deber de los ministros, desear y orar por tiempos tan solemnes cuando las flechas deberán ser fuertes en el corazón de los enemigos del Rey. Y dice él al terminar, y nuestra congregación dormida se hace gritar, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y dice M'Cheyne, el hecho fue denunciado por algunos ministros, pero un pastor piadoso que lo vio, dijo, cuando el hueso se junta con el hueso, ¿no se oirá el temblor? M'Cheyne estaba hablando durante un periodo de gran avivamiento espiritual que ocurrió aquí en los Estados Unidos, donde Dios mandó una lluvia de avivamiento espiritual a la iglesia y en el mundo alrededor de ellos. Cuando los pecadores perdidos están convencidos de pecado y pecado contra Dios Santo, habrá sentimientos extraordinarios. Habrá una emoción inusual cuando la gente despierta del sueño de la muerte, cuando ven que el infierno es real, hermanos, y siente que pronto caerán en ese abismo de las llamas. Habrá grandes agitaciones de emoción cuando tú veas tu pecado. No solo condenándote, sino que también
hiriendo a Jesús en la cruz. Tú debes sentir emoción en ese momento. Y es posible que no sientas emociones con una profundidad antes desconocida para ti. Y déjame preguntarte, ¿esto ha sido tu experiencia? Hermanos, yo no soy Dios y yo no conozco corazones, solamente Cristo lo conoce. Pero déjame decirles cuántas veces durante mi vida como cristiano, que serán 30 años, he oído una y otra vez cuando pregunto a alguien que me dé su testimonio de cómo vino a conocer a Cristo. Mucha gente ni casi mencionan el pecado. Nunca hablan de convicción. Nunca hablan de cuando Dios vino y abrió mis ojos. Lo primero que vi es qué asqueroso yo soy. Qué hombre vil soy yo. O inmediatamente quieren ir al amor, pero nunca casi mencionan los huesos. En este caso, temblando, bajo convicción, viendo qué deshecho yo soy. He dicho a la gente cuando me han preguntado a veces, ¿cuánta gente se han convertido bajo tu ministerio? A veces digo, pues, no son muchos. Pero la mayoría de las veces, en lugar de tratar de convencerles de Cristo, les he dicho que mi esfuerzo más bien es hacerle conocer por la gracia de Dios qué pecadores son. Qué pecadores son. Eso es lo primero lo que ocurre. Y en quinto lugar, hermanos, podemos observar la piel cubrió por encima de los huesos. Miren el versículo 8. Dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora parece que están vivos, ¿no? Pero no hay en ellos espíritu, dice. La carne subió sobre los huesos, pero aún así era un cuerpo que sin vida. Algunos de ustedes han llegado a este punto y todavía puede ser que no son salvos. Algunos de ustedes han estado recibiendo carne sobre los huesos que antes estaban desnudos. Has comenzado a reformar tu vida y llevar a cabo tus deberes religiosos. Ahora vienes a la iglesia regularmente y lees la Biblia todos los días. Te admiras de ti mismo por ser más religioso. Estás convencido de que has cambiado. Cuidado con esto. Ay de ti porque has sido engañado. ¿De qué te servirá en el juicio final que hayas cambiado exteriormente si el Espíritu de Dios no ha cambiado tu corazón? ¿De qué te servirá tu religión externa en el día del juicio final?
¿No recuerdan de las palabras de Cristo cuando en el día final muchos dijeron, yo hice esto en tu nombre y lo otro en tu nombre y esto y lo otro, esto y lo otro? Bien involucrados en las cosas de la iglesia, de las cosas religiosas. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, yo nunca te conocí. ¿Cómo? Es cierto. No niego que puede ser que has cambiado exteriormente. Hay muchos que lo hacen. Y me alegro que uno lo ha hecho. Pero no descanses ahí. Y no debemos descansar ahí. No descanses en un cambio solamente que es exterior. Nadie tal vez puede ver algún defecto en tu nuevo carácter religioso. Ningún ojo humano puede ver la falla que se encuentra en tu corazón. Todos ellos están engañados y admiran el cambio que ven en tu vida. Y eso es lo que pasa cuando una persona muere. El cuerpo parece estar aún con vida por un rato. Al mirar un cadáver, algunos dirán, no se ve bien. ¿Han oído eso, no? No se ve bien, parece como si él todavía está vivo, solamente durmiendo. Pero el ojo que discierne ve que el cuerpo está muerto. Es cierto que no ha comenzado, puede ser a deteriorarse, pero el cuerpo está tan muerto como un cadáver putrefacto. No hay diferencia. La muerte es la muerte. Aunque no hay deformidades espantosas, sin embargo está tan muerto como cuando la carne se caiga de sus huesos y los gusanos se arrastran a través de sus articulaciones. Y así, si el Espíritu de Dios no te ha convertido, no eres más vivo que un cadáver en un ataúd, aunque te veas bien delante de un ojo inexperto. Deseamos para ti, sobre todo, que no seas engañado. Que no lo seas. Tememos que algunos que piensan que son convertidos pronto serán vistos por lo que realmente son, completamente muertos, muertos para Dios, muertos en pecado. Tienes muchas marcas de un verdadero cristiano, pero hay una frialdad de hielo en tu corazón. Tú lo sabes. ¿Tu corazón no tiene amor por Dios? ¿Tu corazón no palpita de amor para Cristo? No palpita con amor para nada. Y las venas, los tendones, las articulaciones están allí, pero no hay vida, no hay sangre, no hay calor, no hay amor para Cristo. Rebelión contra Dios se esconde en tu interior. No has sido expulsado, todavía está latente en tu corazón. Todavía está allí dentro de ti, en el centro de tu alma. Y allí permanece hasta que finalmente sale y consume tu religión externa y te atormenta tan completamente que pronto, muy pronto, te sella en el sueño frío de la muerte eterna. Exteriormente parece ser un cristiano, pero al fin se verá que tu corazón está lleno de huesos muertos, podridos y en corrupción. Tu corazón sigue siendo tan duro como siempre, sin quebrantarse como siempre, y a pesar de que se encuentra dentro de una fachada, que se mira hermosa y que se mira piadosa.
Y dice el pasaje, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? ¿Qué faltaba? Espíritu. Y eso nos lleva al sexto observación y último. La venida del Espíritu que da vida. Miren de nuevo el versículo 9 al 10. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, esta es la fuerza del predicador del Evangelio. Él ora para que el Espíritu de Jehová, que Él venga y bendiga ¿qué? La predicación y le dé vida a los que escuchan. Ya oramos de esto antes de la predicación, ¿no? El Espíritu sopla sobre los muertos, ellos viven. Dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, si el Espíritu Santo no viene a ti, no puedes ser convertido. No puedes levantarte a vivir. No puedes ver la belleza de Cristo. No puedes venir a Él y ser limpiado del pecado por su santa sangre. Y por lo tanto el verdadero predicador debe pasar mucho tiempo solo y entrar en el púlpito en la plenitud del Espíritu. Y aquellos de ustedes que son salvos deben pasar mucho tiempo en oración. O si no, da lo mismo si les predico a los perdidos o no. Ora que el Espíritu Santo esté en la predicación, y de lo contrario estos huesos muertos no podrán vivir jamás. Necesitamos predicación, pero necesitamos la aplicación del Espíritu. Ruega que el Espíritu de Dios descienda en sus reuniones aquí. Ora hasta que el Espíritu venga para que estos huesos muertos puedan vivir. Y solo el poder del Espíritu de Dios puede romper tu corazón de piedra y unirlo a Cristo, el que es el Salvador vivo. Oramos para que el Espíritu de Dios venga a ti y te haga clamar a Cristo para que venga y te traiga vida de entre los muertos. Oramos para que el Espíritu de Dios venga a ti y te haga clamar a Cristo para que venga y te traiga vida entre los muertos. Hermanos, oremos que el Espíritu de Dios venga y te traiga a Cristo. Tú sabes que Cristo murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Pero ¿conoces a Cristo para ti mismo? Hay una diferencia. Oír de Cristo, que Él vino a una cruz hace 2000 años atrás y Él fue allí para pagar el castigo del pecado de su pueblo. Saber de Él y conocerlo íntimamente para ti. Saber de Él y conocerlo en su poder salvadora. Eso es la diferencia. ¿Has sido unido a Él, que está vivo en el cielo, el que está intercediendo por nosotros?
Aquí en tu corazón no hay nada bueno, nada más que vacío, corrupción y pecado, pero arriba en el cielo Cristo vive y solo Él puede perdonar tus pecados y darte vida. Puedes mirar dentro de ti durante toda tu vida, pero no encontrarás nada más dentro de ti que culpa y depravación. ¿Y no es lo que dice en el mundo? Mira dentro de ti. Tienes que buscarte, encontrarte. Mira dentro de ti. Oh, si miramos dentro de nosotros, lo único, si somos honestos, que vemos es culpa y depravación. ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios? No. Entonces, ¿de quién es la culpa? Sino tuya. Has estado tratando de convertirte a ti mismo y mientras sigas tratando nunca tendrás paz. Ahora mira fuera de ti mismo. Es lo que tienes que no mirar a ti. Mira fuera de ti mismo. Fuera. Te voy a decir lo opuesto que los supuestos psicólogos dicen que debes hacer. Mira fuera de ti mismo hacia Jesús. Hacia Jesús. Y hacia el trono de la gracia de Dios y la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Se te manda mirar a Jesús y ser salvo por Jesús y solo Jesús. Ven entonces. Ven entonces. Ven a Jesús. Estoy aquí para decirte que Jesús es gratis. Venga y compra sin dinero. Jesús es gratis. La salvación es gratis. Bueno, le costó a Cristo, ¿no? Pero nosotros es gratis. El cielo es gratis. Que el gozo y la alegría son gratis para todos los que vienen a Jesús y descansan solo en Él. Ven entonces esta mañana, ven a Jesús y vive. Y vive. Hermanos, esto es la visión del Valle de los Huesos Secos. Observaciones apropiadas de nuestra conversión y cómo Dios soberanamente obra en el corazón de hombres y mujeres, niños y niñas muertos espiritualmente. Y para el pueblo de Dios, ¿qué debemos decir? Aleluya. Aleluya. Porque yo he sido el objeto de su misericordia y de su amor. Él fue fiel en mandándome su palabra. Pues él por medio del pastor, un siervo fiel. Pero la palabra fue fiel. Y la palabra vino en gran poder. Y me dijo, viva. Y Dios me dio vida para responder. Eso es el asunto. No hay nada que yo he hecho. Aún mi supuesto fe que descansa en Cristo Jesús es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Y antes que pude recibir y descansar en Cristo y obedecer el mandato del Evangelio, Dios tuvo que darme vida espiritual. Y todos aquellos que se le da, vendrán a Cristo. Vendrán a Cristo. Gloria al Señor por su gracia soberana. Oremos. Padre, te damos gracias
por tu palabra y mucho más que se pudiera haber dicho, pero basta. Nos has dado tu palabra este día. Aplícala, Señor, a cada corazón. Y si hay alguien aquí que todavía no te conoce salvadoramente, y ellos están en este valle de huesos secos, sin esperanza, oh Padre, manda tu Espíritu en gran poder y sopla sobre ellos. Manda tu Espíritu Santo para dar vida espiritual. Y nosotros que te conocemos, te alabamos y te damos gracias este día por todo lo que has hecho para nosotros. Somos los hombres y mujeres más bendecidos en todo el mundo, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora reciben la bendición, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están despedidos.